En estos días he visto la serie de Netflix El jardinero, una serie que trata de un joven que sufrió un accidente durante su infancia en el que se golpeó fuertemente la cabeza y desde ese momento pierde la capacidad de tener emociones y por tanto sentimientos. Y bueno, eso es aprovechado por su madre para convertirlo en un sicario. Pero de momento no voy a desvelaros más cosas de la serie. El caso es que a mí esa serie me llevó a pensar que sería un buen momento para reunir todo lo que sabía, todo lo que había leído en estos últimos meses sobre la fisiología de las emociones. No sé si lo sabías, pero las emociones, los sentimientos tienen un papel relevante, importantísimo en nuestra toma de decisiones, por tanto en las funciones cognitivas y al fin y al cabo en nuestra supervivencia como seres sociales. Así que si te interesa este tema, en este vídeo voy a contaros diferentes casos de pacientes, de personas reales que han sufrido esta pérdida de las emociones por diferentes circunstancias y cuáles han sido las consecuencias derivadas de esto. Y de paso pues hablaremos también de esa anatomía, fisiología, de esas áreas cerebrales fundamentales y relacionadas unas con otras para la generación de esas emociones. Por último, os hablaré también de cómo el cuerpo participa sobre la mente o actúa sobre la mente para regularlas de nuevo. Si te interesa, vamos a ello. El primer caso reportado con relación a esta pérdida de las emociones a causa de un accidente, y probablemente el más famoso, por lo menos en el ámbito de la neurociencia, es el de Phineas Gage, un joven que en 1848 sufrió un accidente en la construcción, en la obra en la que trabajaba, y una barra de metal bastante grande le atravesó el ojo y le salió por la parte superior del cráneo. Sorprendentemente, Phineas no murió en el accidente y para mí más sorprendentemente es que no murió en los meses posteriores en los que estuvo luchando contra la infección que este accidente le produjo. El caso es que Phineas nunca volvió a ser el mismo. Este joven, que era un chico que a pesar de su juventud ya era capataz en la obra porque tenía una muy buena capacidad de liderazgo, era muy educado, muy bien hablado, tenía muy buenas habilidades sociales, pues cambió completamente de carácter, se convirtió en una persona que utilizaba muchas palabrotas, que hablaba muy mal, que era agresiva, que sufría cambios rápidos de estado de ánimo y acabó perdiendo amigos, familia, trabajo y acabó trabajando en un circo en la que eso sí no se separaba en ningún momento de su barra de metal y bueno, se convirtió pues eso en una persona a la que observar. Tuvo muchísimos problemas. Pero no fue hasta que Antonio Damasio, un neurocientífico actual de bastante relevancia, recuperó su caso, que explica en su libro El error de Descartes, hasta que se supo que realmente el problema de Phineas Gage eran las emociones, era a nivel emocional. Es decir, Phineas había perdido la capacidad de planificar su futuro en cuanto a un ser social. No era capaz de responsabilizarse de sí mismo, por supuesto tampoco de los demás. Entonces no tomaba las decisiones apropiadas. Esto se supo, o lo supo Antonio Damasio sobre todo, al compararlo con pacientes actuales, pacientes por ejemplo que sufrían tumores cerebrales y que al ser operados cambiaban también de personalidad. Uno de los casos que más me llamó la atención y de los primeros que describe Antonio Damasio en su libro es el de un paciente al que él llamó Elliot, que era también pues, una persona joven, con su familia, sus hijos, un trabajo de bastante responsabilidad, una situación socioeconómica bastante solvente, una vida aparentemente feliz. Este chico empezó a sufrir problemas de dolores de cabeza, le diagnosticaron un tumor en la parte prefrontal de la cabeza del que fue operado. Y el caso es que después de la operación cambió completamente su carácter. Igual que Phineas, acabó perdiendo familia, trabajo, amigos, perdió mucho dinero y no era capaz de mantener un trabajo más de unos cuantos días. De hecho, cuando empezaba a realizar las tareas, que comprendía perfectamente y que era capaz de realizar, pues le pasaba que entraba en bucle, a lo mejor una tarea no era capaz de pasar a la siguiente. Y así con decisiones que tomaba en el juego y en otras cosas que, como digo, le hicieron perder el dinero. Este chico llegó a la clínica de Antonio Damasio buscando a alguien que le diese una solución, porque realmente daba bien, o sea, en todos los test que le hacían de inteligencia, relacionados con el lenguaje, relacionados con la aritmética, con resolución de problemas éticos o morales, él hacía bien todos esos test. Entonces, claro, esto era un problema porque no había ningún seguro que se encargase de este paciente o que le tratase como un paciente a nivel económico, ¿no? O de indemnización.
Entonces Antonio Damasio fue el que, haciendo muchas entrevistas y muchos test con este paciente, se dio cuenta que lo que había perdido era también esa capacidad para emocionarse. De hecho, Elliot era capaz de narrar pues, todos esos últimos meses, años de su vida que habían sido un auténtico desastre y en el que le habían pasado cosas realmente graves y pérdidas y de todo, sin ningún nivel, sin ninguna expresión facial ni corporal ni de ningún tipo que revelase que esto le generaba una emoción y por tanto un sentimiento. Entonces estos casos demuestran que realmente, bueno, estos casos y otros muchos, creo que hubo otros 12 pacientes en esa época que sufrieron diferentes lesiones a nivel de la corteza prefrontal principalmente, también a nivel de la amígdala y a nivel de la corteza somatosensitiva derecha, luego ya veremos esto. El caso es que todos esos pacientes coincidían en esa pérdida emocional a diferentes niveles. Si relacionamos esto con el caso del jardinero de la serie, pues no es exactamente igual tampoco, porque es verdad que el jardinero no tiene esa capacidad de sentir las emociones ni de verlas en los demás, que eso es algo de lo que hablaremos a posteriori, pero sí que es capaz de planificar y de llevar a cabo, de hecho, los encargos que le hacen. Ya os digo que se convierte en un sicario y él hace todo el seguimiento de las personas a las que tiene que eliminar, planifica y lo hace sin ningún problema. Entonces, bueno, no es exactamente el caso. De hecho, este chico es capaz de mantener las formas, de parecer, bueno, de ser muy educado y muy culto y muy bien hablado. Y podemos pensar, bueno, a lo mejor es porque este chico el accidente lo tuvo muy joven. Bueno, Antonio Damasio también habla de qué pasa cuando estos daños en el cerebro ocurren desde la primera infancia. Y de hecho habla de un caso de un niño que tuvo una lesión al nacer, o sea que desde el principio ya tenía esa lesión. Y es verdad que este chico también demostraba una falta de sentimientos, de emociones y por tanto de sentimientos. Sí que destacaban algunas cosas como un especial egocentrismo, una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, o sea, tenían problemas en lo que se llama la mentalización o teoría de la mente y de diferenciar, ¿no?, el yo de los demás. Tenían pues esa falta de flexibilidad cognitiva o esa capacidad de inhibir, digamos, los instintos propios en función de lo que estamos viendo en el otro, ¿no? Entonces se caracterizaba ese chico sobre todo por eso, pero de nuevo por esa pérdida emocional. En esos casos se ha visto que se puede mejorar con cierto entrenamiento cognitivo. Eso me llevó a pensar, a relacionarlo de nuevo con la serie, porque en la serie me llama la atención que este chico aprende, o sea, su madre le enseña a interpretar las emociones de los demás, ¿no?, a través de las expresiones faciales, le hace aprenderse lo que significan esas emociones y cómo él tiene que responder, cómo tiene que imitarlas. Algo que, bueno, no estoy segura si todos los pacientes serían capaces de identificar y de imitar. Si seguimos haciendo un poco de historia de la neurociencia y buscamos otros casos, otros motivos por los que una persona puede perder esa capacidad de emocionarse, llegaríamos a los casos del doctor Moniz, un médico portugués que en 1936 puso a punto la leucotomía prefrontal, algo que realizaba a pacientes con casos ya muy extremos e intratables de ninguna otra manera de trastornos compulsivos obsesivos o casos de esquizofrenias o algunos casos de epilepsia, ¿no? Eran pacientes a los que se seccionaba o se separaba a partir de una incisión en el cráneo, se separaba esta corteza prefrontal del resto del cerebro. Esto funcionaba para evitar pues, esas epilepsias o esas conductas extremas de esquizofrenia o de trastorno compulsivo, como digo, esas ansiedades extremas, pero sí que en esos pacientes pues, se pudo observar también unos cambios en el comportamiento que podríamos relacionar con esa falta de emociones. A partir de estos trabajos, de hecho al doctor Moniz le dieron el Nobel unos años después por esta técnica, pero esta cirugía derivó en los años 40 y 50, gracias al doctor estadounidense Walter Freeman, en lo que se conocen como lobotomías transorbitales, que eran más sencillas que lo que hacía el doctor Moniz, porque no había que perforar el cráneo. Lo que se hacía era introducir pues, un instrumento así similar a un picahielos, se introducía por el ojo del paciente y se seccionaba, se separaba pues, lo que sería la conexión entre esta corteza prefrontal y el resto del cerebro.
Esto empezó a popularizarse en esa época, al principio se utilizaba para tratar las epilepsias fuertes, ¿no? Porque al final la epilepsia es un aumento de actividad en una región del cerebro, entonces para evitar que eso afecte a otras áreas, pues es verdad que en algunas ocasiones la única solución posible es seccionar y separar. Pero el caso es que acabó haciéndose para otros casos de personas con trastornos de personalidad o de comportamiento. De hecho, uno de los casos más conocidos de lobotomía es el de Rosemary Kennedy, una de las hermanas del que fue presidente de los Estados Unidos, a la que su padre mandó realizar una lobotomía. Ya depende de dónde leas, pues te dicen que es que había nacido con un cierto retraso cognitivo, en otros sitios que, bueno, tenía una actitud como demasiado alegre, liberal. No tengo muy clara la historia, el caso es que a esta chica le hicieron una lobotomía y se quedó con una inteligencia o con un nivel cognitivo de una niña de 6 años. Fue ingresada, de hecho el padre se lo ocultó a la familia durante muchos años, la ingresaron en un centro psiquiátrico y ahí acabó sus días. De hecho, falleció bastante mayor. De hecho, estas prácticas ya de la lobotomía pues han quedado totalmente obsoletas, no son utilizadas, no son recomendables, pero nos han llevado de nuevo pues a poder conocer más sobre las funciones de esta zona que ahora veremos más en detalle, prefrontal, en el control cognitivo y emocional de nuestro organismo. Y para acabar con los casos, quería hablaros de otro jardinero, ya que la serie es de un jardinero asesino. Pues bueno, encontré otro caso de un jardinero asesino en el libro de Oliver Sacks, otro neurocientífico de referencia, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En uno de los casos describe cómo un joven, bajo la influencia de una droga, el PCP, que es un antagonista de los receptores NMDA de glutamato, pues bajo los efectos de esa droga asesina a su novia. Esa droga realmente produce alucinaciones, desapego de la realidad, una pérdida de noción del cuerpo, del tiempo, agresividad, euforia excesiva, paranoias, psicosis. Entonces, bueno, resulta que este chico, bajo los efectos de esta droga, asesinó a su novia y una vez que pasó el efecto era incapaz de recordar nada, no recordaba absolutamente nada. Otro de los efectos de la droga, de hecho, es provocar una amnesia. Durante el juicio, de hecho, evitaron contarle los detalles porque eran bastante desagradables y el chico pues estaba muy afectado por lo que había hecho. De hecho, había intentado suicidarse y demás. Le internan en un instituto psiquiátrico. Él quería estar internado porque consideraba que era un peligro para la sociedad, aunque era incapaz de recordar lo que había hecho. Y durante ese internamiento pues se dedica a la jardinería y lo que más le relaja son las plantas. Por eso me hizo gracia porque me recordó a nuestro jardinero. El caso es que este chico sufre un accidente montando en bicicleta, se golpea fuertemente en la cabeza y de repente recuerda todo, pero recuerda todo con unos detalles increíbles, cosas que, como digo, durante el juicio no le habían contado, o sea que no las sabía porque se las hubiesen dicho. Es que realmente lo recordó porque él lo había hecho. Y eso también lo relaciono un poco con la serie, porque en la serie, más adelante, a nuestro jardinero desarrolla un tumor en la corteza prefrontal que le hace recuperar las emociones. No es exactamente el caso que os estoy contando real de este jardinero asesino, que lo que le hace su golpe es recordar. En nuestra serie lo que le hace el tumor es recuperar emociones. Que a mí eso me parece un poco difícil de creer o comprender, no me atrevo a negarlo porque en neurociencia todo puede pasar. Es verdad que lo que se está viendo, y os contaré ahora algunos casos descritos por nuestro neurocirujano Jesús Martínez Fernández, lo que se ve es que cuando crece un tumor cerebral, las áreas cerebrales implicadas o afectadas, como el cerebro es muy plástico, tiene bastante plasticidad, van a cambiar, van a moverse y se van a desarrollar en las zonas adyacentes, ¿no? O sea, el tumor va a hacer que esas áreas se vayan desplazando. Y en el caso de este jardinero lo que estaría pasando es que el tumor le está dando unas capacidades que había perdido. Los tumores es difícil que sean masas que sean tan específicas como para generar algo. Lo que podría pasar en todo caso sería como lo del jardinero de Oliver Sacks. No sé si me estoy liando, pero sería que el tumor le estuviese reactivando unas zonas, por lo que sea, que tenía antes apagadas.
Pero bueno, el caso es que me resultó curioso comprobar que Oliver Sacks ya describía esta relación de un jardinero con los cambios en las emociones. De hecho, ya por acabar con esa historia, este chico, bueno, lo pasó fatal cuando recuperó se recuperó de la amnesia y recordó todo lo que había hecho, entonces trató de quitarse la vida, estuvo en tratamiento muchos años y bueno, aprendió a convivir con esa desazón, ¿no? Con esa pena, mantuvo sus emociones, se quedó ingresado y de nuevo las plantas fue lo que le dio pues, la paz, la tranquilidad para seguir con su vida. Y por cierto, ¿se podría confundir el caso de este jardinero o de cualquier otro de estos en una psicopatía, en que fuese un psicópata? Yo creo que no, porque el psicópata tiene una falta de empatía con los demás, pero no una falta de emociones o de sentimientos. Es una persona que realmente planifica las cosas, pero esa falta de empatía o de ver el dolor del otro es lo que le hace comportarse pues, como se comporta un psicópata. El psicópata se dice que nace, no se hace. Llegados a este punto estoy pensando que quizá sería apropiado recordar la diferencia entre emoción y sentimiento antes de meternos ya con la parte más anatómica y fisiológica. La emoción hace referencia a los cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo, cambios que son medibles y observables, cambios fisiológicos, cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la expresión facial, la expresión corporal, la sudoración, la dilatación de las pupilas o la secreción de determinadas hormonas. En cambio, el sentimiento es esa expresión subjetiva y consciente de la emoción, es decir, tu mente pasa a interpretar los cambios que han sucedido en tu cuerpo. Y en ese momento ya puedes decir que sientes, ¿no? Que tienes un sentimiento. Y esos sentimientos es lo que estamos viendo que son imprescindibles para tener una adecuada toma de decisiones, una conciencia y al fin y al cabo para tener un pensamiento racional. Vamos a enumerar en un momento esas emociones y algunas de los sentimientos asociados, simplemente por aclarar, por si alguno como yo tenía dudas. Las emociones básicas serían el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Todo ello emociones identificables por las respuestas que se generan en nuestro cuerpo. Estas emociones nos llevan a sentimientos, por supuesto. El miedo, por ejemplo, nos va a llevar a un sentimiento de ansiedad, de inseguridad, de pánico. La ira nos va a generar frustración, irritación, odio. La tristeza nos podría generar un sentimiento de soledad, melancolía, nostalgia. En cambio, la alegría nos genera felicidad, gratitud, entusiasmo. El asco, en cambio, nos va a generar pues, rechazo, repulsión y la sorpresa pues, nos generaría un sentimiento de asombro, de interés, de curiosidad. Estamos ahí en la línea, ¿no? De distinguir unas de otras, pero bueno, creo que es un poco más sencillo si lo intentamos ver de esta manera. Vale, pues una vez que tenemos esto aclarado, vamos a ver dónde está la localización de estas funciones, principalmente emocionales, en las diferentes áreas encefálicas. Digo lo de las comillas en la localización porque no quiero que tengáis una idea de que hay una relación 1:1 área cerebral-función. Para nada es así. Sí que se ha visto que hay regiones, hay áreas anatómicas que van a cambiar entre personas, que ahora veremos, que son importantes o esenciales incluso para determinadas funciones, puesto que cuando hay un daño importante pues se ven anuladas las funciones, pero que no son exclusivas, por supuesto. Y no solo son importantes las regiones concretas, sino que también lo son la conexión que se establece entre ellas. Entonces vamos a ver primero las regiones. Os diré que me ha venido muy bien leer recientemente el libro de Nazaret Castellanos de Neurociencia del Cuerpo, porque ahí describe muy bien cómo se va a integrar la información que llega, pues los sentidos, en este caso por ejemplo visuales, a diferentes zonas, hasta que se genera la percepción consciente. Es decir, hay primero toda una integración, todo un trabajo encefálico totalmente inconsciente de recibir la información, de integrarla, de generar la emoción y luego ya después tendríamos la percepción consciente. Por ejemplo, si nos entra información visual a través de la retina, llegará a través del nervio óptico hasta la corteza visual, que está aquí en esta zona occipital, y a las áreas de asociación de la corteza visual. A partir de aquí, como digo, de esta corteza visual, la información va a seguir dos vías.
Una sería la vía ventral, que iría en esta dirección, dependerá del hemisferio al que haya llegado la información, que es de la región occipital a la región temporal. Y esta sería la vía del qué, es decir, la información sobre el color, el tamaño, la forma, la textura, ¿no? La información visual que nos está llegando. Pero además se activa otra vía, que sería la vía del cómo, que es la dorsal, dependerá también de en qué hemisferio, que conecta la parte occipital con la parte más parietal, ¿no? Vendría así. Y aquí vamos a recibir información sobre el movimiento, el contexto, la localización. De hecho, se dice que esta tiene que ver con la memoria más episódica, mientras que esta vía tendría que ver con la memoria semántica, ¿no? La de nombrar los objetos. En esta vía, en esta comunicación de la información desde la corteza visual, vamos a pasar también, se va a recibir información a nivel de la amígdala, aquí situada, y el hipocampo, que son las estructuras fundamentales para generar esa emoción que nos va a llevar a un sentimiento, es decir, la sensación recibida, la información sensitiva recibida va a convertirse aquí en emoción y de ahí en sentimiento. El hipocampo además es una estructura fundamental para la memoria sobre todo a corto plazo y la memoria más episódica. Después de esto, la información va a pasar también por nuestra corteza cingulada, que va a ser esencial para pasar la información inconsciente a información consciente. Otra zona también cercana, que la vemos mejor en este tipo de cortes, es la ínsula, donde también podría llegarnos esa información visual en este ejemplo que estamos poniendo. La ínsula es como el espejo del cerebro, es la zona que sirve para darnos cuenta del yo, de ser uno mismo, ¿no? Para la toma de conciencia. De hecho, ya que estamos, voy a aprovechar para contaros algunos casos de daños o déficit en la ínsula, y en particular en la ínsula derecha, que como describe Michael Gazzaniga, tiene un papel muy importante también para la empatía, para detectar las emociones de los otros y gracias a eso que nuestro cuerpo actúe en consecuencia. Por ejemplo, si vemos a una persona poner cara de asco porque ingiere algún alimento que está realmente desagradable, o cuando vemos a alguien vomitar, ¿no? A nosotros nos genera las mismas emociones a pesar que ni hemos ingerido ese alimento que sabe mal, ni tampoco estamos vomitando, ¿no? Sin embargo, tenemos esa reacción fisiológica de la arcada, que es esa emoción de asco. Y eso nos va a llevar a retirarnos, ¿no? de esta cosa. Bueno, pues personas que tenían dañada la ínsula derecha en especial, no sentían esa repulsión, ese asco, no eran capaces de identificarlo y tampoco de sentirlo. Y de hecho, cuando les preguntabas, les hacías visionar a una persona que estaba vomitando, por ejemplo, y le preguntabas si era capaz de decirte que parecía que lo estaba pasando bien. O sea, que para nada era capaz de identificar, por un daño, como digo, en la ínsula derecha. Y esto relacionado con la empatía, por tanto, muy importante también pues, para la cognición social. Entonces, pues estábamos siguiendo este hilo que nos propone Nazaret Castellanos para ver esta función, ¿no? De la corteza visual a través de estas dos vías, que nos va a conectar también con la amígdala y el hipocampo para generar la emoción y el sentimiento, con el córtex cingulado para pasar de la parte más inconsciente a consciente, también pasando por la ínsula, y finalmente llegaremos a la corteza prefrontal, que a su vez se divide en diferentes áreas, donde se va a generar esa percepción, en este caso de esa información visual que había entrado. O sea, fijaos el recorrido que hay, todas las sensaciones que entran primero van a generar unas respuestas totalmente inconscientes y después conscientes. Por eso, por ejemplo, Nazaret nos propone trabajar esa conciencia o trabajar esa interpretación, ese mirarnos más al cuerpo para ser capaces o estar más preparados para detectar esas emociones tan fisiológicas y que se pueden observar y medir, como os decía antes. Bueno, y como os decía, como veis, la corteza prefrontal, ¿no? Que es la más importante, es la corteza de las funciones superiores ejecutivas del ser humano, ¿no? De la planificación de objetivos, de la resolución de problemas, de la toma de decisiones que tanto estamos mencionando aquí. Entonces, está un poco partida pues, en lo que sería la corteza prefrontal medial, dorsolateral. Lo he hecho todo en el mismo dibujo, lo correcto sería haber tenido un cerebro partido y luego la corteza de encima. Entonces, la
dorsolateral cubriría en parte esta corteza medial. Tenemos la corteza orbitofrontal, o también llamada ventromedial, de la corteza prefrontal, que sería esta zona inferior, y también colocada sobre ella tendríamos la corteza ventrolateral. Bueno, pues dentro de estas zonas, digamos que tendríamos la medial o la ventrolateral, que están más relacionadas con el razonamiento más emocional, con esa parte más emocional de la corteza, y la dorsolateral o la ventrolateral, que estarían más relacionadas con las decisiones más racionales, digamos, o en las que queda un poquito más al margen la emoción, no se necesita esa participación. También tenemos aquí otras zonas, como la zona de unión tempoparietal, que también están implicadas en esa cognición social. Bueno, pero además de todo esto, además de estas áreas pues ya descritas y más o menos aceptadas, ¿no?, como que participan en todas las funciones cognitivas sociales, no podemos olvidarnos de las zonas que las conectan, de las redes. Estas redes de las que os hablo, las que podríamos llamar el conectoma humano, las describe muy bien nuestro cirujano Jesús Martínez Fernández, bueno, digo nuestro porque es español, es canario, que de hecho se ha formado recientemente con el profesor Dufault, un neurocirujano francés especializado en cirugías del cerebro con la persona despierta. Estas cirugías se vienen haciendo hace mucho tiempo para intentar preservar sobre todo la función motora y la función del lenguaje en las personas que son operadas de tumores. Pero Jesús y su mentor Dufault se preocupan no solamente de preservar esta parte del lenguaje y de la movilidad, sino también la parte más emocional, porque como defiende Jesús, pues somos realmente nuestras emociones, y como estamos viendo en estos casos que os acabo de describir, cuando una persona pierde esa capacidad de sentir, de emocionarse, pues de alguna manera dejaría o pierde su identidad, no deja de ser esa persona. De hecho, por contaros ya el último caso, Jesús cuenta en su libro Dime qué sientes cómo el principal motivo por el que él se hizo neurocirujano y empezó a preocuparse de este tema es cuando vio que su tío, que era músico y aficionado a la música, llamaba a la música, una vez que fue operado de un tumor cerebral, perdió en parte pues esa capacidad de emocionarse con algo que antes tanto le había llenado. Entonces, lo que hacen durante las cirugías con el paciente despierto, lo que ha diseñado este neurocirujano, es una serie de avatares utilizando inteligencia artificial que permiten ir evaluando su capacidad de identificar diferentes emociones a partir de avatares, por ejemplo, la capacidad de relacionar unas palabras con otras. Entonces, bueno, lo que se hace básicamente es se localiza dónde está el tumor y antes de ir eliminándolo, se va estimulando durante 4 o 5 segundos con electrodos las áreas que se quieren identificar como si son esenciales o no para alguna función, mientras que el paciente pues mueve un brazo, repite unas palabras, incluso en diferentes idiomas, y además es capaz de interpretar expresiones faciales, diferentes emociones. En el momento en el que falla, cuando se hace ese estímulo eléctrico, ya se sabe que esa zona es esencial para esto que se está evaluando. Entonces intentan, por supuesto, no seguir retirando o no eliminar esa zona. Entonces, os cuento todo esto porque Jesús explica en su libro cuáles son las vías, estas lo que él llama océanos, que comunican las diferentes ciudades, las diferentes áreas que os he explicado aquí, que son esenciales para las emociones, pero que son igual de esenciales mantener esos océanos, esos axones, esa sustancia blanca muchas veces de conexión, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues no pensaba, si no... Bueno, no hasta ahora, no sé hasta cuándo, pero si no dañas el área, pues no hay ningún problema. Bueno, se está viendo que sí, y ahora os contaré algunos casos de los que relata Jesús en su libro. Primero os voy a intentar dibujar aquí estas océanos, estas redes, networks, de las que estamos hablando. Entonces, tendríamos por un lado lo que se conoce como la red frontoparietal medial, ¿vale? Por ejemplo, de aquí a aquí, también conocida como red por defecto. Se llama así porque es la red que está activa cuando la mente está en reposo, o sea, cuando decimos que no estoy pensando en nada. Es ese momento de introspección, ese momento en el que nuestro cerebro en realidad está haciendo reflexión, está rumiando, está divagando,
¿vale? Entonces ese momento de piloto automático en el que parece que no pensamos en nada, pero obviamente está trabajando, hay una conexión hay una activación de esta red por defecto. La otra red sería también la frontoparietal lateral, que es la red ejecutiva central. Es lo contrario que la red por defecto. Voy a poner aquí de hecho ejecutiva, que es la que se activa pues cuando activamos la mente, cuando se activa la atención y llevamos a cabo una tarea, una resolución de problemas, ¿no? Es la parte esa más cognitiva de las funciones ejecutivas. Y después tenemos la red de saliencia, que es la red cingular insular, digamos, como sería de aquí a aquí, cingular insular, esta sería la red de saliencia, que es la que va a recibir y procesar información de nosotros mismos, información del exterior, y va a determinar la importancia de esta información y nos va a hacer pasar de esta parte, digamos, inconsciente, de esta activación inconsciente, a una activación consciente. Fijaos que además esa red de saliencia nos está conectando una zona muy implicada en la regulación emocional con la ínsula que hemos dicho que es la del espejo de la mente, ¿no? La de la captación del yo y necesaria para interpretar también las señales externas. También nos habla de otra red, el IFOF, pero antes de eso estoy viendo en la red por defecto también están implicados, que según la imagen de donde le veáis, también están implicadas las amígdalas. De hecho, esta red nos quedaría tal que así. Cuando se ve una imagen de un cerebro en reposo, lo que se ve activado, las áreas que aparecen con brillo, van a hacer esta especie de dibujo. Bueno, como os digo, también nos habla mucho del IFOF, que es un fascículo fronto-occipital inferior, que, bueno, sería un poco guarrear el dibujo, pero estaría conectando estas zonas con estas. Es una estructura de sustancia blanca, es un gran océano de axones que es importante para la determinación semántica del lenguaje. Sin embargo, Jesús también ha visto que cuando se toca, cuando se bloquea temporalmente con estos electrodos el IFOF en los pacientes, pues surgen reacciones espontáneas como el llanto o como la carcajada. Esto le pasó con, al menos que yo recuerde, 3 pacientes que al activarlos, como digo, generaban estos estados emocionales. De hecho, cuando se les preguntaba qué había pasado, no eran capaces de reconocerlo. Ellos no eran conscientes de haber sufrido este impulso de llanto repentino o de carcajada. A esto se le llama anognosia, que es la incapacidad de conocer tus propias carencias o aquello que te está pasando, ¿no? Que también es una de las características observadas en muchos de los casos que os hablaba antes, pues por ejemplo del doctor Oliver Sacks o de Antonio Damasio. No está siempre, pero puede también suceder. Fijaos, un caso muy bonito en relación con lo que os contaba antes de cómo los estímulos visuales conectan con áreas emocionales antes de darnos una percepción consciente del objeto que ha generado esa visión. Contaros el caso que se conoce como visión ciega, que describe Michael Gazzaniga, en el que pacientes que han perdido la capacidad visual por daños o bien en la corteza visual o en las áreas de conexión con la corteza visual, pero ningún problema en las retinas, sí que son capaces de responder a emociones cuando, por ejemplo, se les pone delante una fotografía de una cara que expresa pues alegría o que expresa tristeza. El paciente o la persona ciega que no es capaz de interpretar ni decir lo que está viendo, sí que expresa de manera facial esa tristeza o esa alegría. ¿Por qué? Pues por eso que os estaba diciendo de que a pesar de que hay un daño en la corteza y no vamos a poder llevar la información para que digamos, ¿no? O a lo mejor a la zona del lenguaje para que digamos lo que es, bueno, no vamos a poder interpretar lo que es, sí que se mantienen las conexiones con esta cíngula o con esta amígdala para generar esa visión, ¿no? Me parece muy bonito pensar en esa posibilidad de que una persona que no ve sí que pueda detectar esas emociones, lo que nos habla de la importancia de estas regiones emocionales. Para terminar, quería decir que si bien
Es el cerebro, ¿no? Es lo que podemos llamar la mente, lo que dirige estas emociones, que por cierto no lo he comentado, pero fijaos, aquí tenía señalado el hipotálamo, que está pues al ladito de esta zona y rodeada de toda esta zona emocional, y el hipotálamo es el que dirige la secreción de las hormonas y la activación del sistema nervioso autónomo, que es el que va a generar esas respuestas viscerales, fisiológicas, medibles, que os decía antes, que son las emociones. Vale, entonces es verdad que esto lo dirige la mente. En la mente entonces estaría actuando sobre el cuerpo. Bueno, si leemos, recientemente me leí el libro de Nazaret Castellano, aunque también hay otros autores como el doctor Mariano Sigma, que están hablando de cómo el cuerpo está actuando también sobre la mente. De hecho, hay experimentos muy bonitos en los que cuando a un grupo de sujetos se les hace identificar o interpretar, pues por ejemplo, si un chiste, si un cómic, si una imagen es graciosa o no lo es, cambia mucho su percepción y su emoción en función de si lo hacen con un lápiz en la boca, mordiéndolo con los dientes, que te obliga a sonreír, o si lo haces sujetándolo con los labios, que te obliga a tener una expresión facial más triste. Esto indica que la expresión facial está modificando o está actuando de alguna manera sobre nuestra percepción emocional. De la misma manera, hay otros trabajos que comenta Mariano Sigman en el que hablan de cómo mantener cierta postura corporal va también a intervenir de alguna manera o actuar sobre el efecto que tiene un tratamiento psicoterapéutico sobre los pacientes. Es decir, cuando esa psicoterapia está acompañada de una fisioterapia de mantenimiento de una buena postura corporal, se obtenía un mejor resultado del tratamiento psicológico. Son solamente algunos ejemplos. En los libros de estos dos autores que he mencionado podríais encontrar más de cómo el cuerpo actúa. De hecho, intentaré grabar próximos vídeos inspirada también en el libro de Nazaret Castellano, en el que os hablaré de cómo la microbiota intestinal o la respiración pueden modificar las funciones mentales. Y también el corazón. A mí lo del corazón es verdad que me estalla un poco la cabeza, me cuesta más entenderlo, pero me parece muy bonito lo que dice Mariano Sigman sobre el corazón, y es que a veces nuestra toma de decisiones, más que racional, se guía por corazonadas. Y sí que se ha visto que en determinadas situaciones, cuando tenemos un amplio abanico de posibilidades, ahí tiramos directamente de intuición, de corazonada. Y hay algunos estudios que relacionan la frecuencia cardíaca, las modificaciones en la frecuencia cardíaca con esa toma de decisiones. Por ejemplo, jugadores de ajedrez en los que se ha visto que hay un cambio en la frecuencia cardíaca antes de que ellos tomen la decisión errónea. O sea, nuestro cuerpo lo sabe antes de que nuestra conciencia lo sepa. Bueno, y por concluir y volviendo al inicio de este vídeo, que era esta serie del jardinero, no podría deciros si es totalmente posible, real este caso. Seguro que tiene mucho de real, a lo mejor alguna cosa pues no tanto, no lo sé, pero lo que me parece importante es sobre todo haber sido capaz de transmitiros cómo en todo pensamiento racional hay una parte emocional, que son inseparables, indisolubles, y ya no solo eso, sino que la mente está influenciada por el cuerpo, aunque eso no lo hemos visto hoy en profundidad, y el cuerpo, por supuesto, por la mente. Es probable que me haya dejado cosas, ya os he dicho que solo he tratado de reunir todo lo que yo he leído en los últimos meses y lo que sé sobre este tema sin ser experta. Me encantaría que me dieseis vuestra opinión, que me compartieseis más información en los comentarios de este vídeo y por supuesto que compartáis con quien queráis. Muchas gracias.